Muy buenos días, compañeros y compañeras y profesora. Es un honor para mí, Indira Villalobos, exponerles el tema de escogencia, que fue historia del conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus consecuencias a nivel global. Rápidamente, los miembros: Elsa Carrión Rodríguez, Alison Rubí Madrigal, mi persona, Indira Villalobos Monge, Hugo Quiroz Fallas y José Andrés Montero Carballo. Espero que sea de su agrado la exposición. Primeramente, para recordar y entrar un poco en contexto, el objetivo general de esta investigación era desarrollar el origen del conflicto entre Estados Unidos e Irán con el fin de analizar sus repercusiones en la actualidad a nivel global y la incidencia de la problemática en el contexto social, histórico y económico de ambos países. Entonces, como específicos tenemos, así como nuestra hipótesis, enumerar los principales intereses que mueven este conflicto entre Estados Unidos e Irán, también explicar las consecuencias que genera este y sobre todo también analizar el criterio y pensamiento de algunas personas, ya que tuvimos la dicha de realizar una pequeña entrevista a un estudiante de economía que sabe o se ha pulido en este tema para que nos diera su punto de vista. ¿Ok? Para comenzar con nuestro marco teórico, tenemos una investigación sobre el origen e historia del conflicto. Es decir, que tal vez muchos tenemos una idea errónea de que el conflicto es muy reciente, que podría haber sido causado este año o el año pasado con todo esto de las noticias de Trump y del asesinato del líder iraní. Sin embargo, nosotros pudimos indagar un poco más a fondo y nos dimos cuenta que este resentimiento que existe entre estos dos países viene desde mucho tiempo atrás. Como podemos ver en este primer punto, tenemos el golpe de Estado de 1953 que se hizo en territorio iraní contra un gobernante iraní que fue elegido democráticamente. A este personaje que le hicieron el golpe de Estado es el primer ministro Mohammad Mossadegh. Como podemos ver en este otro segundo punto, la CIA admite su intervención en este golpe de Estado. Entonces, se ve obviamente involucrado Estados Unidos en esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que antes de este periodo de 1953, o incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no tenía pues conflicto ni ningún interés sobre Irán, ni viceversa. O sea, estaban totalmente alejados unos de otros, no tenían conflicto de nada. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo? Anterior a la Segunda Guerra Mundial, eran los británicos y en menor medida los soviéticos quienes tenían pues intereses en esta región iraní. ¿Cuáles son esos intereses del Reino Unido? Pues el petróleo, ¿verdad? Entonces, se dice que los británicos explotaban los recursos naturales de Irán a cambio le devolvían como una pequeña cantidad, pero, o sea, realmente era un trato muy, pues, no era justo. Este, pues resulta que la gente se empezó a quejar del trato de los británicos. Entonces ese primer ministro Mossadegh, al que le hicieron este golpe de estado, ¿verdad? Pues escuchó las quejas e intentó nacionalizar lo que era el petróleo. Esto obviamente causó mucho enojo en lo que fueron los británicos. Entonces eh, intentaron pues hacer un golpe de estado y sancionar y amenazar y todo esto, pero se dieron cuenta los iraníes y Mossadegh, y entonces más bien terminó cerrando la embajada y expulsando a los iraníes. Pues es entonces cuando los británicos se quedan sin ayuda y buscan a Estados Unidos para que les acuerte a esta decisión, a este plan que tenían de invadir Irán. Entonces la CIA es el que lo maneja con Estados Unidos. Entonces, diversos historiadores creen que el golpe de Estado alimentó una oleada de nacionalismo iraní que culminó en una revolución islámica que ya vamos a ver. Bueno, para entrar un poco en contexto con esto, explicando un poco lo anterior,
llega un punto en el que Estados Unidos declaró abiertamente los derechos de Irán, es decir, apoyando como a los nacionalistas iraníes para que expulsaran a los británicos. Entonces, pero todo esto se puede ver como una clara estrategia de Estados Unidos para tomar ventaja y tomar los recursos, ¿verdad? A largo plazo, si fuera el caso. Todo esto comienza bueno, Estados Unidos desde aquí se comienza a entrometer más en la vida política iraní y demás aspectos, y esto comienza a molestar a la sociedad iraní. Es aquí que donde se desencadena en 1979 una revolución que, como vemos aquí, se generó en periodo de la Guerra Fría. Entonces, para 1978, Irán estaba en una gran crisis que cada vez estaba agravando mucho más. Y como se tenía en muchos países del mundo, en muchas naciones, se tenía el miedo, por decirlo así, de que los izquierdistas o la Unión Soviética dominara estas regiones, pues entonces también Estados Unidos aprovechaba para pues apoyar de cierta forma a grupos islamistas religiosos para que no tuvieran ese pensamiento comunista. Entonces aquí se nota donde Estados Unidos pues claramente se entromete en estos asuntos, incluso en asuntos religiosos, ¿verdad? Pero para el año 1979 las personas ya se manifiestan con protestas bastante fuertes sobre este poder que tiene Estados Unidos sobre ellos. Y bueno, Estados Unidos más bien agrava esta situación de crisis con su respuesta de dejar de importar el petróleo iraní. Bueno, pues resulta también que en 1980 Irak decide atacar Irán, que fue una guerra que duró 8 años, pero nadie fue vencedor. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos pues no le beneficiaba que Irán saliera victorioso por todo este resentimiento, y la URSS o la Unión Soviética tampoco pues le beneficiaba la caída del gobierno iraní, quería evitarla, pero tampoco buscaba la derrota de Saddam Hussein, que era el mandatario de Irak, ¿verdad? Porque era pues o sea, Saddam Hussein le vendía productos a la Unión Soviética, entonces no era pues lo mejor para la Unión Soviética. Entonces podemos ver cómo desde aquí ya existe un resentimiento bastante fuerte de los Estados Unidos con con Irán y viceversa. Entonces básicamente ya vamos entrando en contexto a qué es lo que está sucediendo hoy. Bueno, en esta sección podemos ver ya una parte de nuestra investigación de la que tal vez ya bastantes de ustedes puedan estar familiarizados, que es la actualidad de este conflicto. Comienzo leyéndole textualmente esta cita de acá, que es de un noticiero de CNN, que dice: las primeras semanas de esta nueva década comenzaron con Estados Unidos seleccionando y abatiendo a un líder militar extranjero por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde aquí ya podemos ver, bueno, apreciar un poco la gravedad del asunto que estamos viviendo actualmente. Bueno, la víctima en este caso fue el general Qasem Soleimani, que era el jefe de las fuerzas de la revolución iraní. Este era un líder sumamente influyente en Irán, y no solamente en Irán, sino en la región, porque representa un papel ideológico bastante importante. Incluso él era el responsable de operaciones en el extranjero, incluso para los conflictos apoyando a Siria. Entonces, pues es muy importante, esta figura era muy importante e influyente incluso para grupos terroristas que tenían intereses, ¿verdad?, en Irán. Entonces ya aquí podemos ver o analizar un poco cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto. Bueno, para nuestra investigación es muy importante abarcar las consecuencias, ya que muchas sí están sucediendo actualmente y otras pues mantienen una gran posibilidad.
Algunas de las que vamos a mencionar pues pueden ser un poco pesimistas, pero es importante tomarlas en cuenta porque en este caso las decisiones que tomó el presidente Trump han detonado totalmente el odio iraní y pues estos tienen la potestad o tienen un deseo de venganza y pueden tomar represalias sobre el asunto. Primeramente vamos a abrir con lo que sería un conflicto nuclear. No sé si muchos sabían que Irán tiene un programa nuclear, lo tuvo en el pasado y se supone que ellos lo iban a utilizar solo para beneficios, para obtener energía. No obstante, pues existen muchas pruebas de que no necesariamente lo estaban usando para esto o no era su principal interés, ya que tienen otros recursos importantes como el petróleo e incluso el gas natural para hacerse abastecer con este tipo de energía. Sin embargo, pues esto fue muy preocupante y se podría interpretar como que esta opción es para obtener armas, es, significa un como respeto o poder sobre otros. Entonces, esto puede ser la razón principal. Sin embargo, sabemos la capacidad de destrucción de las bombas atómicas, ¿verdad? Las naciones siempre buscan protagonismo y se han pulido en el implemento de estas tecnologías. Entonces, bueno, podemos recordar episodios devastadores como sucedió en Nagasaki y Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Pero por esta razón de que es tan letal, se dice que probablemente no se vaya a crear un conflicto nuclear en el futuro, pero no lo podemos descartar porque Irán tiene los recursos y Estados Unidos también, y no sabemos cómo van a ser o cómo va a ser el tipo de represalia que vayan a tomar los iraníes. Luego tenemos que puede volver el Estado Islámico. El Estado Islámico, estamos hablando de los terroristas. Esto puede ser porque, aunque se ha hablado anteriormente de que Irán se asocia con grupos terroristas, pues Irán lucha también contra el terrorismo, que son grupos pues aparte de cualquier otra región, ¿sí? Como fue con el asesinato de Osama Bin Laden, el fundador de Al Qaeda. Esto, bueno, están intentando, Estados Unidos e Irán intentan desarticular estas bandas de terrorismo. No obstante, pues entonces estos grupos creen que esta posibilidad de conflicto entre estos dos enemigos o tiranos, que son Estados Unidos e Irán, es una ventana para tomar el poder. Entonces es muy posible que se esté reintegrando eh, este Estado Islámico. Luego existen los procesos migratorios a Estados Unidos, que bueno, Estados Unidos está tomando medidas muy fuertes en sus fronteras para prevenir que se infiltre algún miembro de algún grupo que vaya a tomar represalias, ¿verdad?, contra los americanos. Entonces las medidas de control fronteriza son aún más fuertes y el flujo de Irán, digamos, de personas de nacionalidad iraní en Estados Unidos se está viendo muy retenida y muy controlada, lo cual pues también pasa encima de los derechos humanos incluso se puede ver la xenofobia aumentando en este país americano. Y luego de esto está la desaceleración económica y altos precios del petróleo. Como se mencionó anteriormente, Estados Unidos se mantenía una serie de sanciones económicas sobre Irán por el supuesto programa nuclear que tenía. Entonces es muy posible que las aumente junto con la Organización de las Naciones Unidas y esto pues obviamente obliga también a Irán a proteger más sus infraestructuras petrolíferas, ¿verdad? Para mencionar rápidamente estos puntos de la metodología, ya cerrando un poco, pues la investigación es cualitativa y también pues es un estudio descriptivo, explicativo y evaluativo. Descriptivo porque busca especificar características y rasgos importantes de la problemática ya mencionada. Explicativa porque busca establecer una relación causa-efecto, ¿verdad? Le interesa averiguar cuál es el impacto social a nivel global de la problemática. Y la investigación es evaluativa porque se refiere al análisis de los resultados obtenidos mediante la técnica también que utilizamos, que fue la entrevista. Pues también resulta documental porque la fundamentamos con noticieros y periódicos
ya que albergan estos información actual. Recordemos que es un poco complicado el tema que escogimos porque pues el boom o el crack de todo esto empezó hace poco, ¿verdad? Lo que fue enero de este año. En técnicas e instrumentos, pues utilizamos la entrevista y el análisis de documentación, fuentes primarias y secundarias, ¿verdad? También se emplea el apoyo tecnológico para el trabajo en equipo. Bueno, la observación de este análisis y documentación de fuentes fue muy importante, ¿verdad? Todo lo que fueron noticias y todo actuales para poder pues dar una interpretación de. Bueno, el método utilizado es el método cualitativo porque aplica lo que son entrevistas y trabaja a base de la observación y busca generar teorías, ya que nosotros trabajamos basados en esta frase de Friedrich Nietzsche que dice: no hay hechos, hay interpretaciones, ya que lo que pretendemos es generar pues la interpretación de cada uno de ustedes de este conflicto. Bueno, se determinó que los sujetos son pues los noticieros como el CNN y el BBC, que en enero brindaron una información muy completa acerca de este conflicto y el avance que tuvo ese. También el otro sujeto es la persona que brindó esa información, ¿verdad? Para la entrevista, que fue Jimmy Vázquez Amador, que era estudiante de economía. Como análisis de resultados, pues al contrario de lo que se pensaba, este conflicto inició hace más de 50 años, que era lo que les decía al inicio de la exposición, y también pues esta investigación sirvió para interpretar la información y analizar la cantidad de motivos históricos, religiosos, sociales y económicos que mueven este conflicto. Bueno, las conclusiones ya las hemos ido mencionando, pues es esto de que no solo se originó por ese asesinato de Qasem Soleimani, sino que fueron muchos otros hechos. Y también queremos dejarles muy en claro que el hecho de que ahorita no se estén escuchando noticias sobre este conflicto es porque existen otras cosas que están tomando pues las riendas de las noticias, ¿verdad? Lo que es todo este asunto de la pandemia del coronavirus, pero eso no significa que este conflicto ya llegó a un fin. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Espero que haya sido de su agrado y que les haya servido de algo la información que hemos intentado brindarles este día. Muchas gracias. Se despide Indira.